Querido Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y muy linda tu presentación. Es de las cosas más lindas que me han dicho. Ah, mira, pero tú de manso poco y nada. Es que, claro, depende de con quién, po. ¿Y en qué contexto? Y en qué contexto y de lo que estemos hablando. Pero claro, hay gente que piensa que soy más mala leche de lo que de verdad soy. Por lo que opinas en las redes sociales, claro, o en términos públicos. Claro, entonces... ¿Y tuviste COVID para la tercera ola? Para la tercera, ¿era la tercera o la cuarta? ¿La tercera? Yo diría que sí, la tercera, ya, ¿no? Sí. Una al 2020, otra al 2021 y esta a principio del 2022. Tuve como 4 días o 3 días un poco afectado de la garganta, pero nada grave. ¿Y cómo reaccionó Tobías, tu perro? Tobías reaccionó mirándome un poco desconcertado, porque los paseos se espaciaron, digamos. Ya, ¿y te cuidaba? ¿Se ponía al lado tuyo? No, cuidarme nada, no. ¿Se ponía al lado miraba tuyo? Nomás. Sí, se ponía al lado mío y me miraba. ¿Y de chico, cuando eras niño, era un niño consentido? Por ejemplo, cuando te enfermabas, como que te despertabas a la mañana y decías, mamá... que yo soy el tercero, el menor, y menor por mucho, entonces el trato conmigo era el regalón, y era bien evidente, mis papás no les preocupaba mucho disimular que yo era el regalón y el que cuidaba más. Nunca les ha preocupado disimular, en realidad. Y por ejemplo, en la mañana decía, me duele la cabeza, no quiero ir al colegio. No hace nada más. No se preocupe, no se mueva. Tú tienes una conciencia política muy desarrollada y que tiene sus raíces en esta vida, en regiones. Tú naciste en Curicó, pero viviste un tiempo en Talca, después volviste a Curicó. Ahí, en medio de la dictadura, tú naciste el año 74, ¿no? 74. Entonces, toda tu juventud fue, tu infancia y tu adolescencia fue... Toda mi infancia y adolescencia fue en dictadura, lo que significó para esa generación, para mi generación, los que vivimos, digamos que no conocimos vivir en democracia, yo creo que fue muy importante, nos marcó una impronta que finalmente después repercutiría en lo que ha pasado, digamos, en Chile políticamente. Una impronta también para quienes formaban parte de una élite dirigente o tendrían que haber formado parte de una élite dirigente y que también pertenecen a esa generación, que no fue capaz de tomar el relevo. El otro día te escuchaba decir que cuando entrevistabas gente, a propósito creo que era el libro del Lemebel, le pedías a personas que se recordaran, que trajeran los recuerdos desde el año 73 al 79 y que nadie era capaz de recoger muchos recuerdos. Eso yo lo había notado en distintas entrevistas para distintos libros, que es ese periodo que va entre el golpe y el año 80, o sea, entre el golpe y el plebiscito de la Constitución del 80, es un periodo que se ha visitado poco, incluso en términos, para ponerlo, en términos de la historia, en términos de la cultura pop. Hay películas sobre la dictadura que son el 80, son las protestas, pero no hay películas sobre el periodo que va entre el 73 y el 80, que es un periodo que marcó lo que venía después, pero que fue tan duro, tan difícil, como para la sociedad entera, incluso para la gente que estaba a favor de la dictadura, porque el quiebre que hubo fue muy traumático. Y yo creo que hay mucha gente a la que se le olvidó qué pasó, cómo vivían, lo cotidiano. Y a eso me refiero, con lo cotidiano. ¿En qué estabas tú en esa época? Estos fueron tus 7 primeros años de vida. Es decir, ¿y cómo afectó en lo cotidiano la vida de tu familia, de tu madre, de tu padre? Y cómo eso también trasuntó a la manera en que tú fuiste absorbiendo este ambiente político, social. Mis padres eran 2 personas. Mi madre murió. Eran 2 personas de clase media, de provincia. Eso significaba unos determinados usos y costumbres, eso significaba que también era la generación que en su juventud adhirió a la democracia cristiana. Nunca fueron militantes de izquierda, sus ideas estaban más bien representadas por la democracia cristiana, por ese proyecto, votaron por Tomic. Por la Marcha de la Patria Joven. Claro, por la Marcha de la Patria Joven, todo un proyecto que tiene también que ver con un cambio social en Chile.
Entonces la dictadura les afectó de un modo muy fuerte. Ellos nunca fueron partidarios de la Unidad Popular, pero nunca tuvieron por un golpe. Y también porque ellos dos en ese momento eran funcionarios públicos. Entonces significaba entrar de lleno a tratar con otras circunstancias, o sea, con los militares en el poder. Y eso yo creo que ellos siempre lo tuvieron como una gran derrota para su generación, para el proyecto político del país y para la vida, para la biografía misma de ellos. Bueno, y tu madre tuvo que pasar un momento difícil en su trabajo como empleada fiscal y que terminó independizándose, ¿no? Terminó independizándose, que era lo que más le convenía, digamos, para el carácter que tenía. Le gustaba mucho la gente, el mundo. Era muy para afuera, mi papá es más retraído. Y claro, ella terminó yéndose, la terminaron echando básicamente por defender a una compañera que la habían acusado de comunista. Acusado, digo, esto entre comillas, porque en ese momento decir que alguien era comunista era acusarlo. Claro, era hasta peligroso. Era peligroso. Para la vida de la persona acusada. No, podría haber tenido una simpatía de izquierda, pero no era una persona militante. En ese minuto, decir que alguien era comunista era entregarlo. Y a tu madre también le dijeron por esa defensa que era comunista. Claro, sí, porque era automático. Esa era la mentalidad de ese momento. O sea, eso era lo que se instala en ese primer periodo de la dictadura. Que, claro, dura toda la dictadura, pero que después empieza a ser aplacado a partir del 83 con las protestas y con el rearme de una oposición, digamos. Es posible rebelarse de alguna forma, en algún mínimo, en alguna mínima conversación familiar o qué sé yo. Que es algo que muestra de un modo bien nítido la serie Los 80. Yo creo que por eso conectó tanto esa serie. Bueno, la serie de Los 80 además está relacionada sin duda con el libro que tú escribiste, que se llama La Era Ochentera, que escribiste con Macarena García, ¿no? Con la Maca García, que lo que nos propusimos, que ese fue el primer libro que hice, nos propusimos con la Macarena García hacer como un paisaje cotidiano de lo que había significado esa década, que fue la década completa bajo dictadura. Tú recurriste a la música. Me acuerdo que siempre hablas de un personal estéreo que era una manera como de aislarte del aislamiento que significaba... Entretenerse. Claro, la dictadura en regiones y al mismo tiempo abrirse al mundo, ¿no? Llegar a escuchar canciones con temas que estaban incluso fuera de la posibilidad de la vida en común en ese momento. Imagínate lo que era en ese tiempo, tener información sobre lo que estaba pasando fuera, sobre cultura pop. Y yo me acuerdo que durante años quise averiguar qué significaba Upstairs at Eric's, que era el primer cassette de Yazoo del año 83. Yazoo, Vince Clarke, Alison Moyet. 9 años. Claro. Tenías 9 años. Y tenía ese cassette porque me da... Bueno, yo como yo era el regalón, mi papá me compraba la música que trataba de darle, la música que escuchábamos en la radio, la Futura se llamaba la radio en esa época. Y tuve Culture Club, Boy George, que era mirar el video y decir, es hombre, es mujer, es hombre, es mujer. Era un camino a otro mundo. Claro, era otro mundo en un idioma, partiendo por el idioma y partiendo por el sonido. El sonido de los sintetizadores, para mí, refleja esa ansia de modernidad que podía tener un chico provinciano en un país en el culo del mundo que estaba en dictadura. Entonces, ponerme el personal estéreo, escuchar esa música... y bailarla, supongo, y bailarla. ¿No? Eres bien buen bailarín, soy testigo. Bailo harto porque yo creo que ensayaba mucho. Ensayaba en la coreografía. En la pieza. En esa época no había tanto acceso como a video y coreografía, pero igual uno le inventaba cosas. Oye, y junto con la música, otra de tu pasatiempo, podríamos decir, y de tus maneras de aislarte, era la televisión, pero de una manera completamente distinta. La televisión era algo así como ver el Chile que estábamos viendo tal cual era, o encontrarle un sentido. Que
ten en cuenta que acá había 4 canales en Santiago. En provincia había solamente 1, en la mayoría, 2 en algunos lugares. Eso significaba estar sometido a una programación determinada que te entregaba un reflejo muy distorsionado del mundo. O sea, un reflejo que no existía. Entonces, por una parte era la ficción. O sea, la tele era mentira. La tele era mentira. Y yo creo que uno se entrenó para entender que la televisión es en parte mentira, po. Déjame decirle a los auditores y a los espectadores que tú después terminaste siendo un crítico de televisión bien reconocido, te llamabas La Hechizada. En la revista Caras. Sí, porque me gustaba mucho y seguí viendo, y porque tenía esa cultura de ver televisión desde la perspectiva de todos los significados que tiene, todas las formas en las que es posible que la televisión te ordene la vida, te diga lo que pensar, te dé un determinado gusto, incluso de decoración, de formas de vida, en fin, todo lo que sabemos. Entonces, yo creo que me marcó mucho el haber estado sometido a eso, y el contrapunto lo hacía con la prensa que leía. Ahora vamos a ir a unos comerciales, Oscar, y volvemos dentro de poco.